Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Atrapados en la Historia. En este capítulo abordaremos el origen, desarrollo y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Mi nombre es Xiomara Valentina Marentes Ramírez. Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. Jean-Paul Sartre. En 1914, la Primera Guerra Mundial estalló, llevándose consigo innumerables inocentes, pero para entender mejor esta batalla que solo dejó cadáveres, es necesario remontarnos unos cuantos años atrás. El 15 de noviembre de 1884 se realizó la Conferencia de Berlín, en donde se repartió África entre las grandes potencias de la época. Pero uno de estos países europeos se sintió disgustado, porque obtuvo un territorio con pocas riquezas. Este país fue Alemania. Con el transcurso del tiempo, Alemania consolidó su poder tras la victoria en la guerra franco-prusiana, arrebatándole a Francia las regiones de Alsacia y Lorena, según señala Informados 2020. Simultáneamente, Austria-Hungría anexó los territorios de Bosnia y Herzegovina de Serbia, generando tensiones y desencadenando disputas entre las dos naciones. Estos eventos marcaron el inicio de la división en el continente, llevando a la formación de dos bloques enfrentados. En un extremo se encontraba la Triple Entente, conformada por Francia, Reino Unido y Rusia. En el otro emergía la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria e Italia. Este periodo marcó el inicio de lo que se conoce como la paz armada, caracterizada por una apariencia calmada que ocultaba la creciente rivalidad y tensiones entre las potencias europeas. Asimismo, en los salones de la alta sociedad se celebraban eventos extravagantes. Pero en las tabernas y entre susurros se hablaba de tensión creciente. La rivalidad comercial entre Inglaterra y Alemania creaba un ambiente de competencia feroz, y las alianzas secretas alimentaban el fuego de la incertidumbre. Con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Sarajevo, se convirtió en la chispa desencadenante en una pradera seca. Esto provocó la explosión de un conflicto que rápidamente arrastró a Berlín, la bulliciosa y moderna metrópolis, a las garras de la guerra. Abruptamente, la paz desapareció, dando paso a un torbellino de eventos que cambiaron la dinámica de toda una época. La impactante cadena de sucesos desencadenados por aquel fatídico día marcó el inicio de una devastadora conflagración que dejó huellas imborrables en la historia y alteró profundamente el curso de la humanidad. National Geographic 2023. La movilización de las tropas desde Berlín hasta el frente occidental se siente como un viaje hacia lo desconocido. El entusiasmo inicial se desvanece rápidamente cuando nos enfrentamos a la guerra de movimientos, una danza
macabra, donde las estrategias ceden al paso del caos. La guerra de trincheras se erige como un símbolo de desesperación, donde la vida y la muerte se entrelaza en un lodo empapado de horror. La tragedia se ve agravada por el frente oriental. La confrontación con Rusia provoca situaciones extremas y dolorosas impensables. En esta situación, Europa pierde su identidad y la brutalidad de la guerra deja marcas duraderas en la historia de cada nación afectada. Clauses 2020. Según Holocausto, el año 1918 trae consigo la anhelada pero amarga tregua. La rendición de Alemania en un Versalles lleno de humillación redefine las fronteras y deja a la nación derrotada ante la carga abrumadora de indemnizaciones. Regresemos a Berlín, pero la ciudad que conocíamos ya no existe. La paz llega, sí, pero trae consigo el peso de la destrucción y la incertidumbre sobre el futuro. La conclusión de la Gran Guerra significó el inicio de una nueva época, pero lejos de ser un final definitivo, sus efectos persistieron a lo largo de la historia con una persistencia inquietante. La movilización en el frente occidental fue una mezcla de sentimientos y despedidas, donde los anhelos del éxito se desvanecieron ante la realidad cruda de la guerra de movimientos. A medida que las tropas avanzaban, la maquinaria bélica se desplegaba con una voracidad insaciable. La guerra de trincheras se convirtió en el sombrío telón de fondo, donde la vida y la muerte bailaban un macabro vals. La esperanza de movimientos estratégicos se desvaneció en la realidad desgarradora de enfrentamientos cuerpo a cuerpo, en un lodo empapado de desesperación. El frente del Este, a pesar de su proximidad geográfica, no pudo evitar la intensidad de la batalla. La batalla contra Rusia se extendió a un ámbito más amplio, lo que resultó en condiciones extremas y un desgaste incesante. El frío y el hambre se mezclaron con las historias de héroes y triunfos, creando una realidad que cuestionaba cualquier idealización de la guerra. La segunda etapa de movimientos, que parecía ser una pausa después de la firma del armisticio, pronto demostró ser muy complicada. Aunque la rendición en Versalles significó el fin oficial de las hostilidades, también implicó restricciones rigurosas que causaron daños permanentes. La reorganización de las fronteras y las restricciones económicas han llevado a Alemania a una situación de crisis que afectaría directamente a la estructura social. El regreso a casa no fue un retorno triunfal, sino más bien una reconciliación con las ruinas de lo que una vez fue. Las ciudades antes bulliciosas yacían en silencio, marcadas por los estragos de la guerra. Esta guerra tuvo un efecto devastador en las personas, con un estimado de 7 a 8.5 millones de soldados y 10 a 13 millones de civiles. Las innovaciones militares, como el uso de gas mostaza y otros agentes tóxicos, agregaron una dimensión letal hasta entonces desconocida. La propagación de enfermedades, exacerbadas por las condiciones insalubres del conflicto, y el movimiento constante de tropas, contribuyó a la pandemia de la gripe española, que se llevó entre 20 a 40 millones de vidas.
La estructura política de Europa se rediseñó tras la caída de 4 grandes dinastías imperiales: los Hohenzollern en Alemania, los Habsburgos en Austria-Hungría, el Sultanato Otomano y el Imperio zarista de Rusia. El mapa europeo experimentó un cambio significativo, con la formación de nuevas naciones como Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Yugoslavia. Además, las naciones vencidas sufrieron la pérdida de sus colonias en África y Asia, lo que provocó una reorganización geográfica global. El comunismo, además, se estableció en Rusia desde la revolución en octubre de 1917 y se consolidó como una fuerza política importante. Esta alteración ideológica tuvo un impacto en los movimientos de izquierda en Europa y más allá, creando un escenario para la rivalidad posterior entre comunismo y fascismo en la década de 1930. No les voy a mentir, la Primera Guerra Mundial, a pesar de su nombre, no fue un evento aislado del tiempo, más bien se convirtió en un capítulo inicial de un conflicto que en muchos sentidos nunca llegó a su fin. La historia posterior demostraría que las semillas de los futuros conflictos fueron sembradas en la tierra agrietada de la Gran Guerra. Así, en la complejidad de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, se teje el tejido de la historia. Una historia que sigue siendo relevante y urgente en nuestro intento constante de comprender y aprender de las lecciones del pasado.